Jorge Ramos, el periodista que durante décadas fue la voz de los que no tenían voz, dejó este mundo de manera repentina. A los 67 años, con la energía de un joven y la sabiduría de un sabio, Ramos partió sin previo aviso, dejando un vacío imposible de llenar y un legado que resonará por generaciones. Su familia, devastada, confirmó la trágica noticia entre lágrimas y palabras entrecortadas: el guardián de la verdad, el incansable defensor de los derechos humanos, ya no estaba con nosotros. Pero, ¿cómo llegó Jorge Ramos a convertirse en un ícono intocable del periodismo latinoamericano y mundial? ¿Qué pasaba por su mente en los últimos días? ¿Guardaba algún secreto, alguna última verdad no revelada? La historia de este hombre no puede ser contada solo con fechas o titulares. Tiene que ser sentida, respirada, vivida. Porque Jorge Ramos no fue un periodista más, fue una institución viva, una llama inextinguible que encendió conciencias y desafió tiranías. Nacido en la Ciudad de México en 1958, Jorge mostró desde temprana edad una inquietud distinta. No se conformaba con escuchar, necesitaba entender, cuestionar, denunciar. Su voz, al principio tímida, encontró fuerza cuando comprendió que el periodismo no era solo un oficio, sino una misión sagrada. Después de estudiar comunicación y emigrar a los Estados Unidos, encontró en Univisión su trinchera. Allí, durante más de 3 décadas, se convirtió en el rostro más reconocible del noticiero en español más visto de América. Su forma de entrevistar era directa, sin rodeos. Se enfrentó a presidentes, dictadores y figuras públicas con una valentía que pocos se atreven a imitar. Fue expulsado de conferencias de prensa, censurado, pero nunca callado. A lo largo de su carrera, defendió a los migrantes, denunció la corrupción, y elevó las voces de quienes vivían en los márgenes. Fue la conciencia crítica de un continente muchas veces adormecido. Pero detrás de la cámara, Jorge era un hombre profundamente humano. Amaba a su familia, a sus hijos, a sus raíces mexicanas. Le gustaba correr al amanecer, leer poesía y escribir cartas largas a mano, como si el tiempo aún pudiera detenerse en un mundo tan acelerado. Su sonrisa era serena, pero su mente estaba siempre alerta. Y aunque enfrentó momentos duros, la separación de sus padres, el exilio autoimpuesto, los ataques de quienes no toleraban su verdad, jamás dejó de creer en el poder transformador de la palabra. Los últimos años lo mostraron más introspectivo, más profundo. Algunos amigos cercanos comentaban que hablaba de su última etapa, como si supiera que el final se acercaba. Pero nadie, ni siquiera los más cercanos, imaginaron lo que vendría. El 10 de junio de 2025, el mundo se estremeció con una noticia que parecía imposible: Jorge Ramos había fallecido de forma repentina en su residencia en Miami. No hubo hospital, no hubo larga enfermedad. Solo un silencio abrupto, una caída del telón que dejó a millones sin aliento. Las redes sociales colapsaron con mensajes de incredulidad. Líderes mundiales, artistas, periodistas y ciudadanos comunes expresaron su dolor por la pérdida de un hombre que no conocieron en persona, pero que sentían cercano, como un amigo, como un faro. Su familia, rota por el dolor, emitió un comunicado breve pero desgarrador: nuestro querido Jorge nos ha dejado inesperadamente. Estamos devastados. Pedimos respeto y privacidad en estos momentos tan difíciles. Detrás de esas palabras se escondía un tsunami de emociones, de recuerdos, de abrazos no dados, de proyectos por terminar. En su último libro, que apenas fue publicado unas semanas antes de su muerte, Jorge escribió: no tengo miedo de morir. Me preocupa más no haber dicho todo lo que tenía que decir. Esa frase resuena ahora con una fuerza devastadora. ¿Lo dijo todo? ¿O nos dejó mensajes ocultos, pistas, verdades aún por descubrir? El velorio, celebrado en una ceremonia íntima pero profundamente simbólica, fue un desfile de lágrimas y homenajes. Su ataúd, cubierto con una bandera mexicana y otra estadounidense, representaba su identidad dual, un hijo de México que conquistó los corazones de toda América. Entre los asistentes, figuras emblemáticas como Barack Obama, Gabriel García Márquez, a quien admiraba profundamente en vida, y miles de ciudadanos anónimos que lo seguían noche tras noche, agradecieron en silencio la vida de un hombre que se atrevió a incomodar al poder. La televisión transmitió durante horas especiales en su memoria. En cada segmento, una imagen, una frase, una mirada suya recordaba porque su voz era única. Un niño que soñaba con contar historias, un joven que desafió sistemas, un adulto que se volvió leyenda.
Su ausencia no es solo física, es simbólica. El periodismo sin Jorge Ramos ha perdido a uno de sus últimos gigantes. Pero quizás lo más impactante no fue su muerte, sino lo que ocurrió después. Una carta, escrita a mano y encontrada en su escritorio, dirigida a los jóvenes periodistas del futuro, fue revelada por su hija Paola. En ella, Jorge decía: nunca se rindan. No le teman al poder. El periodismo es el arte de amar a la humanidad a través de la verdad. Si algún día mi voz calla, que la de ustedes grite aún más fuerte. Aquellas palabras se volvieron virales. Universidades, escuelas de comunicación, organizaciones defensoras de derechos humanos comenzaron a compartir su carta como un manifiesto moderno. Una nueva generación, criada en la inmediatez de las redes, descubría el valor de la persistencia, del rigor, del coraje. Jorge, incluso en la muerte, seguía inspirando. Hoy, al recordarlo, no podemos evitar preguntarnos: ¿quién tomará ahora el relevo? ¿Habrá alguien con su temple, su humanidad, su fuego interno? La respuesta es incierta, pero algo es seguro: Jorge Ramos sembró en cada rincón de América Latina y en cada comunidad migrante de los Estados Unidos una semilla de dignidad. Y esa semilla ya ha comenzado a florecer. Jorge no se ha ido. Vive en cada palabra dicha con valor. En cada cámara que apunta al injusto. En cada joven que decide que la verdad no es negociable. Su partida nos dejó en silencio, sí. Pero su legado grita. Grita justicia. Grita memoria. Grita vida. Y así, entre lágrimas y reverencia, despedimos al hombre que hizo del periodismo un acto de amor inquebrantable. Gracias, Jorge. Por no rendirte. Por incomodar. Por soñar con un mundo más justo. Descansa, pero no en paz, descansa en revolución. Pero la historia de Jorge Ramos no se detiene en el día de su partida. Al contrario, su muerte inesperada desató una ola de reflexiones profundas en las redacciones de todo el continente. ¿Qué significa ser periodista hoy? ¿Qué precio pagó Jorge por su integridad? ¿Cuántas veces estuvo solo, enfrentando tormentas mediáticas y amenazas ocultas, solo por decir la verdad? Varios colegas que compartieron años de pantalla con él comenzaron a hablar en entrevistas. Algunos revelaron que Jorge llevaba semanas escribiendo un nuevo proyecto, algo diferente a todo lo que había hecho antes. Una especie de testamento narrativo, una carta abierta al mundo, aún inacabada. Su computadora, según fuentes cercanas, contenía más de 300 páginas inéditas. Relatos, recuerdos, entrevistas nunca publicadas. Una recopilación íntima que prometía revelar las luces y las sombras de su camino. Uno de sus productores confesó entre lágrimas: Jorge siempre tenía prisa. Era como si el tiempo se le escapara. Ahora entiendo por qué. Algunos amigos más íntimos hablaron de su lado espiritual. En los últimos años, se había interesado por la meditación, los viajes interiores, los silencios prolongados. Pero nunca dejó de mirar el mundo con lupa. Ni de escribir. Ni de hacer preguntas. Su hija menor reveló un detalle que estremeció a sus seguidores: Jorge había dejado instrucciones precisas para que sus cenizas fueran esparcidas en 3 lugares que marcaron su vida. El primero, el Zócalo de la Ciudad de México, donde soñó por primera vez con cambiar el mundo a través de las palabras. El segundo, el Río Bravo, símbolo doloroso de la migración y la frontera, lugar al que dedicó decenas de reportajes y donde lloró por cada vida perdida. Y el tercero, la redacción de Univisión en Miami, su segunda casa, donde dejó huella en cada pasillo, en cada micrófono, en cada historia contada. Su partida no solo movilizó al mundo hispano. Grandes cadenas internacionales como CNN, BBC, France 24 y Al Jazeera le dedicaron programas especiales. En Nueva York, la pantalla gigante de Times Square proyectó su rostro durante 5 minutos en silencio. Un gesto simbólico que encendió miles de velas virtuales. En las calles de Buenos Aires, Ciudad de México, Bogotá y Los Ángeles, multitudes se congregaron espontáneamente para rendirle tributo. Algunos llevaron pancartas con su célebre frase: no venimos a ser neutrales. Venimos a decir la verdad. Ese fue su legado. Su brújula moral. Jorge nunca creyó en el periodismo pasivo. Para él, no existía el reportero indiferente.
Decía que si uno ve a un niño ahogándose y solo reporta el hecho, está siendo cómplice. Que el periodismo es, en esencia, una forma de resistencia ética. Por eso incomodaba tanto. Porque no solo mostraba la verdad, sino que obligaba a actuar frente a ella. Su funeral, celebrado días después en una ceremonia privada pero transmitida parcialmente por televisión, fue quizás uno de los momentos más conmovedores del año. Su hijo mayor, con la voz quebrada, recordó: «Papá no me enseñó a tener éxito. Me enseñó a tener coraje. Me dijo que lo más peligroso en este mundo es quedarse callado». Luego, con un nudo en la garganta, agregó: «Nos enseñaste a todos a mirar de frente. A no bajar la cabeza. A pelear con el corazón y la palabra». El presidente de México decretó un día de duelo nacional. En Estados Unidos, el Congreso emitió una resolución especial reconociendo su contribución a la democracia y la libertad de expresión. Jorge, el migrante, el reportero, el exiliado voluntario, era ahora reconocido como una figura continental. Como un puente humano entre mundos, idiomas, generaciones. Las universidades comenzaron a debatir la creación de cátedras con su nombre. Una fundación en defensa del periodismo libre ya ha sido creada por su familia, con el objetivo de financiar investigaciones en contextos de censura. Su escritorio, tal como lo dejó la última vez que escribió, será conservado en un museo. El bolígrafo, la libreta con notas garabateadas, una foto vieja de su madre, una estampa de la Virgen de Guadalupe. Pequeñas piezas de su universo, intactas, sagradas. Pero quizá el homenaje más poderoso no vino de las grandes instituciones, sino del pueblo. De aquellos migrantes que lo vieron defenderlos frente a la Casa Blanca. De los niños que lo reconocían en la televisión y soñaban con algún día ser como Jorge. De las madres que encontraban consuelo en su mirada empática. De los presos políticos que sabían que Jorge iba a hablar de ellos, aunque nadie más se atreviera. Y sí, su muerte fue un shock. Un corte abrupto en medio de una conversación que todos queríamos seguir escuchando. Pero también fue un despertar. Una llamada a no rendirse, a no callarse, a seguir luchando por la verdad. Como dijo un joven reportero durante su homenaje, Jorge no murió. Jorge se multiplicó. Hoy, mientras sus cenizas ya han sido entregadas al viento, lo que permanece es su eco. Un eco potente, que recorre salas de redacción, aulas universitarias, barrios humildes, salones de poder. Un eco que dice que la verdad sigue viva. Que hay que defenderla. Que hay que buscarla aunque duela. Porque Jorge Ramos no fue un hombre común. Fue un faro. Y cuando un faro se apaga, no dejamos de mirar al mar. Encendemos nuevas luces, recordamos el camino y seguimos adelante. Así vivirá Jorge, en cada periodista que no se rinda, en cada ciudadano que haga una pregunta incómoda, en cada historia contada con valentía. El silencio que dejó Jorge Ramos tras su partida no fue un silencio cualquiera. Fue un silencio espeso, denso, lleno de lágrimas contenidas y de preguntas sin respuesta. El periodista, el cronista incansable, el rostro familiar de la verdad en la pantalla, se marchó de manera inesperada a los 67 años. Su familia, rota por el dolor, confirmó la noticia entre susurros de incredulidad y lágrimas que no cesan. El hombre que tanto habló por los demás, que prestó su voz a los que no la tenían, ya no está. Y lo que queda es una tristeza profunda, impenetrable, que cala hasta los huesos. Durante décadas, Jorge Ramos fue más que un periodista. Fue un testigo del mundo, una brújula moral, un faro en medio de la confusión. Pero detrás del ícono, detrás del profesional impasible que enfrentó a presidentes y dictadores, existía un hombre que también cargaba con sus propios silencios. La salud de Jorge, en los últimos años, se había tornado frágil, aunque él, como siempre, se resistía a mostrar debilidad. Prefería enfocarse en el deber, en la palabra, en la noticia. Pero el cuerpo hablaba en voz baja, y su familia lo sabía. Aunque el diagnóstico exacto no se hizo público, las señales eran claras. Jorge estaba batallando en silencio. La casa de su infancia, la familia que lo formó, todo aquello que alguna vez fue raíz, hoy es solo eco de una ausencia. Sus hijos, devastados, apenas pudieron articular palabras ante la prensa. Se fue nuestro padre, nuestro héroe, alcanzó a decir su hija entre sollozos. Y su madre, ya muy anciana, aún lo llama por las mañanas, sin aceptar que su hijo ya no volverá a responderle.
El duelo no solo es público, es íntimo, insoportable, largo. Es un dolor que no se puede medir, que se instala en el pecho y lo aprieta sin tregua. Los amigos más cercanos cuentan que en los últimos meses, Jorge hablaba con una melancolía especial. Su mirada, aunque aún brillante, parecía mirar más allá. Como si ya supiera. Como si el peso de una vida entera relatando tragedias humanas hubiese dejado una huella irreversible en su alma. Sufría en silencio, no solo por su salud, sino por la distancia cada vez más grande con algunos miembros de su familia. Las agendas, los compromisos, las giras, las guerras, todo lo alejaba, poco a poco, de los que más amaba. Y cuando finalmente intentó reconstruir los puentes, el tiempo ya no le alcanzó. El día que murió, el sol brillaba como si nada. Era una mañana tranquila. Jorge no dejó una carta, ni una despedida elaborada. Solo se durmió y no despertó. Su esposa lo encontró así, con una expresión serena, como si finalmente hubiese hallado la paz que tanto buscó en vida. Pero la serenidad de su rostro contrastaba con el caos emocional que dejó tras de sí. Sus nietos, aún muy pequeños, no comprenden por qué el abuelo ya no está. Solo preguntan cuándo volverá. Y nadie tiene el valor de decirles la verdad completa. Su estudio, aquel espacio sagrado donde escribió tantos textos, donde preparó tantas entrevistas memorables, permanece intacto. Los libros aún están abiertos en la página que dejó marcada. Sus gafas descansan sobre una hoja a medio escribir. Todo huele a él. Pero él ya no está. Y en ese vacío, su familia intenta encontrar consuelo. Pero no hay consuelo cuando el pilar de una vida entera se derrumba sin previo aviso. Las redes sociales se inundaron de mensajes, pero nada de eso alcanza a consolar el luto que se vive dentro de las paredes de su hogar. Allí, entre fotos, ropa colgada y una taza de café que aún guarda su aroma, la ausencia grita. Porque Jorge Ramos no solo era una figura pública. Era un esposo, un padre, un abuelo, un hijo. Y su familia, en esta hora amarga, no lo recuerda por sus entrevistas o sus premios, sino por las risas en la cocina, por las anécdotas en los viajes, por los abrazos callados que solo se dan entre quienes se aman de verdad. Hoy, la familia de Jorge Ramos no tiene fuerzas para discursos. Solo hay llanto. Solo hay vacío. Solo hay una tristeza profunda que no se explica con palabras. Porque hay muertes que duelen en el alma, y la de Jorge es una de ellas. Su vida fue grande, pero su partida deja una herida que tardará mucho en cerrar. Y mientras el mundo sigue girando, su familia llora en silencio, abrazando el recuerdo de un hombre que lo dio todo, menos su propia paz. La vida, tan frágil y fugaz, nos recuerda su naturaleza impredecible cuando menos lo esperamos. El reciente fallecimiento de Jorge Ramos, a los 67 años, nos ha enfrentado a esa realidad con una intensidad desbordante. Su partida repentina no solo apagó una de las voces más firmes y valientes del periodismo hispanoamericano, sino que dejó un vacío inmenso en el alma de quienes lo amaron, lo siguieron, y aprendieron a través de él a mirar el mundo con ojos más críticos, más humanos. Hoy, más que nunca, es momento de abrir el corazón, de dejar que la compasión nos guíe, y de aprender a valorar lo esencial, el amor, la empatía y la memoria. La familia de Jorge Ramos confirmó la triste noticia en medio de un mar de lágrimas. Con voz quebrada, sus hijos y seres más cercanos compartieron con el mundo su dolor más profundo, ese que nace no solo de la pérdida, sino también del amor que no se llegó a expresar del todo, de los abrazos que faltaron, de las conversaciones que quedaron pendientes. ¿Y no es eso, acaso, lo que más duele cuando alguien se va? El no haber dicho te quiero con suficiente fuerza. El no haber estado un poco más. Por eso, hoy más que nunca, hacemos un llamado a todos, amén. No esperen. Abracen a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos. Busquen la reconciliación donde haya heridas. Jorge, con toda su grandeza, también tuvo silencios en su vida personal. Su carrera lo llevó lejos, pero a veces la distancia también se instala entre los afectos más profundos. Y cuando quiso volver a unir ciertos lazos, el tiempo ya no se lo permitió. No se trata solo de rendir homenaje a una figura pública que marcó una época, sino de mirar hacia adentro, de hacer una pausa en medio de nuestras rutinas aceleradas y preguntarnos, ¿estamos realmente conectados con los que amamos? ¿Estamos escuchando con atención? ¿Estamos presentes? Porque Jorge,
pese a sus esfuerzos por mantenerse fuerte, batallaba con una salud que poco a poco se debilitaba. Y lo hacía en silencio. Tal vez por orgullo, tal vez por no preocupar a los demás. Pero su cuerpo hablaba, y pocos lograron escuchar a tiempo. Su muerte repentina es un golpe que nos sacude y que nos obliga a reflexionar sobre lo efímero de la existencia. Hoy lo recordamos no solo por sus entrevistas brillantes, ni por su valentía frente al poder, sino por lo que fue en su esencia más íntima, un ser humano con miedos, con sueños, con heridas. Un hijo que aún buscaba cuidar a su madre. Un padre que, aunque el tiempo no siempre le alcanzó, amó con intensidad. Un hombre que, al final, solo deseaba paz. Y es en este punto donde nuestra empatía debe florecer. No dejemos que el duelo de su familia sea solo una noticia más que pasa y se olvida. Sintamos con ellos. Acompañémoslos desde donde estemos. Enviemos palabras de aliento, pensamientos de luz. Porque el dolor de perder a un ser querido, más aún de forma inesperada, no se alivia fácilmente. Pero sí puede ser más llevadero cuando se comparte, cuando se rodea de amor sincero y de comprensión verdadera. Jorge Ramos fue un puente entre culturas, entre generaciones, entre mundos. Hoy, que ya no está físicamente entre nosotros, es momento de construir puentes entre corazones. De dejar a un lado el juicio, el egoísmo, la indiferencia. De cuidar a quienes aún caminan a nuestro lado. De interesarnos más por lo que sienten, por lo que callan. De ser mejores seres humanos. Que la muerte de Jorge no sea solo un adiós, sino una semilla de cambio. Que su legado no se quede en los archivos de televisión, sino que se transforme en un llamado a vivir con más ternura, con más escucha, con más presencia. Que aprendamos, como él nos enseñó, a mirar más allá de las apariencias, a denunciar lo injusto, pero también, y sobre todo, a abrazar lo humano. Hoy, Jorge descansa. Y nosotros quedamos con la responsabilidad de continuar lo que él sembró. Con la misión de amar más fuerte, de vivir más despacio, de acompañar más honestamente. Porque nadie está exento del dolor, y todos merecemos un poco más de amor. A ti, Jorge, gracias por todo. Y a quienes aún estamos aquí, que tu ausencia nos enseña a estar más presentes. La historia de Jorge Ramos no es solo la de un periodista brillante, es la de un ser humano que supo mirar la realidad de frente, contarla con valentía, y en su silencio más íntimo, cargar con sus propias batallas. Su vida fue intensa, apasionada, y su partida, inesperada, dejó al mundo entero sumido en una profunda tristeza. A los 67 años, Jorge se despidió sin previo aviso, dejando a su familia con el alma hecha pedazos y a millones de seguidores con el corazón roto. Hoy, mientras su familia atraviesa el dolor más desgarrador, el resto del mundo también llora. Porque cuando se va alguien como Jorge Ramos, no solo se pierde una voz importante en el periodismo, se pierde también una presencia humana, un ejemplo de compromiso, de integridad y de fuerza silenciosa. Su legado no debe olvidarse. Su historia debe seguir viva, no solo en archivos y titulares antiguos, sino en nuestra memoria colectiva, en nuestra forma de ver el mundo y de amar a quienes nos rodean. Por eso, desde el canal Noticias Famosas, queremos rendirle homenaje de la mejor manera posible, recordándolo con respeto, con emoción y con una voz que no se apaga. Y tú, que estás viendo este vídeo o leyendo estas palabras, también puedes ser parte de este tributo. ¿Cómo? Acompañándonos en este viaje de memoria, verdad y humanidad. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal Noticias Famosas, donde cada historia tiene un corazón, donde cada despedida tiene un rostro, y donde la vida de personas como Jorge Ramos es contada con el respeto y la profundidad que merecen. Aquí no solo informamos, sentimos, compartimos y acompañamos. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras publicaciones, y déjanos tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué significó Jorge Ramos para ti? ¿Qué recuerdos guardas de sus entrevistas, de sus palabras, de su presencia? Tu voz también es parte de este homenaje. Juntos, mantengamos viva su memoria. Juntos, sigamos construyendo un espacio de reflexión y sensibilidad. Porque Noticias Famosas no es solo un canal, es una comunidad que honra la vida, abraza el duelo y transforma el dolor en respeto y amor. Gracias, Jorge. Descansa en paz. Y a todos ustedes, gracias por estar. Nos vemos en el próximo vídeo.